Saludos cordiales, Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. Son las 22 horas, 1 minuto. Transmitimos en vivo desde el estudio principal de Teleamazonas. Las fuerzas de izquierda y centroizquierda provocaron una suerte de selección de candidatos bajo un sistema cercano a lo que se conoce como primarias. El espacio que se disputa en estas elecciones es muy cercano al que enarbola Alianza País. De hecho, muchos de sus promotores han estado vinculados a lo que se autodenomina Revolución Ciudadana. Los movimientos, organizaciones sociales y partidos que apoyan las candidaturas del Acuerdo Nacional por el Cambio fueron cooptados y divididos dentro de la confrontación política que se ha expresado estos 10 años. Este es el caso, por ejemplo, del socialismo, de Pachacutic, de la UNE, del Frente Unitario de los Trabajadores y otras. La izquierda democrática, que auspicia la candidatura presidencial de esta tendencia, resucita después de una temporada que estuvo ausente de la expresión política oficial. La ID ha tenido un comportamiento enigmático frente al régimen de Rafael Correa. Muchos de sus ex militantes han sido colaboradores del gobierno. Hay observadores que cuestionan que este partido no haya tenido una postura radical de oposición al gobierno. Nuestro invitado de esta noche, aquí en Hora 25, es el general Paco Moncayo Gallegos. Martina. Buenas noches, Andrés, buenas noches, Ecuador, y buenas noches a nuestro invitado. Paco Moncayo tiene una amplia trayectoria al servicio de la ciudadanía. Él perteneció 40 años a las Fuerzas Armadas, en donde consagró su carrera durante la victoriosa guerra del Cenepa en 1995. Más adelante dio un salto a la política de la mano de la izquierda democrática como legislador nacional y también como alcalde de Quito. Fuera del espectro de la izquierda democrática, fue a la Asamblea del 2009 y no consiguió la reelección en el 2013. Muchos evalúan positivamente su pasado como dirigente de las Fuerzas Armadas, pero se preguntan si carece de definición política en el presente, pues ha cambiado de opinión con frecuencia. Por ejemplo, dijo apoyar a la ley de comunicación y luego lo descartó. Afirmó que apoyaría a Lenín Moreno en caso de no pasar a la segunda vuelta y luego también cambió de parecer. Pero esos son solo episodios recientes que se suman a una larga trayectoria que vamos a repasar a continuación. Un país no puede vivir de rodillas siendo humillado diariamente si quiere ser país. Año 1995, Perú invadía nuevamente zona no delimitada ecuatoriana, pero en esta ocasión el contraataque armado de nuestro país tomó por sorpresa al incursor vecino. Se desplegó la primera batalla aérea de la historia del continente y las milicias ecuatorianas comandadas por Paco Moncayo salieron victoriosas de Tehuinza. Nosotros nos vamos con la certeza de que volveremos, porque esto es nuestro, nos pertenece por historia y por derecho. Y no solo esto, estaremos realmente realizados el día que veamos flamear la bandera ecuatoriana en el río Amazonas. Pero ese día no llegó, pues el gobierno de Yamil Mahuad firmó el Acta de Brasilia, a través de la cual se declaró a Tehuinza como tierra peruana. Tras su consagración en el Cenepa, el general jugaría un papel en el desenlace de ese y otros gobiernos. Este papel adquirió notoriedad en el 97, cuando protestas masivas reclamaron la salida del poder de Abdalá Bucaram Ortiz. Entonces, como dirigente de las Fuerzas Armadas, Moncayo declaró públicamente que esa institución no sería utilizada para resolver disputas políticas. Y esperamos que sean ustedes, ecuatorianos, los que la juzguen también. Bucaram Ortiz abandonó su cargo y salió del país. Al gobierno interino que lo reemplazó le siguió el de Yamil Mahuad en el 98. Para entonces Moncayo ya se había retirado de las Fuerzas Armadas tras completar 40 años de vida militar, dando un salto a la política. Decidir de qué lado emprender ese salto no fue sencillo. Es que si usted une a varios partidos, varias agrupaciones en un gran frente, todas ellas van a ganar
y si van por separado, todas ellas van a perder. Finalmente, el general llegó al Congreso del 98 como diputado de la Izquierda Democrática y líder del bloque socialdemócrata, pero abandonó el cargo 2 años después, cuando el Parlamento lo juzgó a él y a René Yandún por la presunta participación en el golpe de Estado que derrocó a Mawad tras participar en protestas callejeras. Ambos diputados presentaron una acción de amparo que acogió la Corte Constitucional. Yo no pienso volver a ese Congreso, yo no podría volver a ese Congreso. Entonces, ¿para qué este trámite ante el contencioso? Porque yo tengo que salir por la puerta grande. Ese mismo año, Moncayo postuló su candidatura a la alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática y encontró en Roque Sevilla a su principal contendor. Ganó la elección con más del 60% de los votos y el éxito se repitió en el 2004 con un 57% de los votos. De su alcaldía destacan la restauración del centro histórico, el desplazamiento de vendedores informales a puntos de venta formales, la construcción del túnel Guayasamín y obras un tanto más polémicas como el aeropuerto de Tababela. En el 2009, Moncayo no extendió su estadía en el municipio, pero sí participó de las elecciones a la Asamblea con el movimiento municipalista que ayudó a crear. Desde el Pleno apoyó y criticó al gobierno. Lo segundo sucedió sobre todo ante la decisión de conceder una amnistía política a Alberto Dajic. La Asamblea no tiene capacidad legal porque sería un entrometimiento. En el 2013, el general postuló nuevamente su candidatura a la Asamblea Nacional, esta vez con el movimiento Ruptura de los 25. No consiguió un curul en una actual asamblea de indiscutible mayoría oficialista. Vamos a observar una nueva aplanadora. Aquí no hay una asignación proporcional de escaños. Esa aplanadora es contra la que ahora postula su candidatura a la presidencia a través de una refundada Izquierda Democrática y el Acuerdo Nacional por el Cambio. Son las 22:07 y vamos a iniciar entonces esta ronda de entrevista, de diálogo con el general Paco Moncayo. General, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrés, por invitarme. Un gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia. General, usted se llama Paco Rosendo. Qué nombres tan bonitos. Pero no es de presidente, es de emperador, me parece, ¿no? De modesto presidente, servidor. Pero usted cree que es nombre de presidente, Paco Rosendo. Pero es un nombre tan bonito, oiga. No, si no estoy discutiendo lo estético del nombre. Paco, es la opción, sonoridad de Rosendo. Pero no de presidente, usted no tiene nombre de presidente. Bueno, pero voy a ser presidente con nombre no de presidente. Eso es bueno. General, acabamos de ver en este video un episodio que es preciso que usted lo aclare. La salida de Abdalá Bucaram. Aquí hay un artículo de Jaime Galarza Zavala. Paco Moncayo, ¿demócrata o golpista? Primero hay que decir que mentiras repetidas muchas veces pueden aparecer como verdad. Paco Moncayo combatió en contra de la ley de comunicación. Paco Moncayo demandó la inconstitucionalidad de esa ley. ¿De dónde sale que yo estaba a favor de esa ley? ¿Pero a qué se refiere, general? A lo que decía en la nota que pasamos. La nota. Paco Moncayo nunca dijo que apoyaría a Lenin Hurtado. Lenin Moreno. Perdón, a Lenin Moreno, pero se dice que cambio de opinión. ¿Cómo puedo yo apoyar a un régimen autoritario, no democrático, contra el que estoy combatiendo cada día? Bueno, sobre lo de Abdalá Bucaram. Ahora sí vamos con lo de Abdalá Bucaram. ¿Usted provocó el golpe? ¿Usted le quitó el respaldo al expresidente? La historia está escrita. La Asamblea destituyó al presidente Bucaram acusándolo de incapacidad mental para gobernar. Ahí salió felizmente Paco Moncayo diciendo, había 3 personas que reclamaban la presidencia. Doña Rosalía Arteaga, el presidente interino, el doctor Alarcón, y el presidente nombrado. Nosotros estábamos todavía en guerra. Estábamos en una frágil paz armada. Las Fuerzas Armadas dijimos, es un problema político, debe resolverse políticamente. Fue el Congreso, insisto, el que destituyó ese pronunciamiento al general que acabamos de escuchar, este llamado, esta proclama que formuló las Fuerzas Armadas, ¿fue antes o después de que se pronunció el Parlamento?
Mucho después. Después, había terminado ya el ámbito político. La digamos. pelea La definición era, política ya se había terminado. Sí, entre tres personas que insistían que las Fuerzas Armadas los reconozcan. Claro. Las Fuerzas Armadas no tienen ese papel. Las Fuerzas Armadas subordinan al poder político. Si hay tres presidentes, no van a ser las Fuerzas Armadas las que resuelvan quién de ellos es el que debe gobernar. Lo que usted declaró es que las Fuerzas Armadas reconocen como máxima autoridad al único, soberano, el pueblo ecuatoriano. Eso fue lo que usted Por dijo. supuesto, pero no solo esto. Y digo después, es un problema político que tienen que resolverlo los políticos, no las Fuerzas Armadas. No fue un golpe de Estado. Mire, esta declaración mía en Centroamérica comenzó a llamarse la doctrina Moncayo. Los militares no son ni jueces de la política, ni son árbitros de la política. Ese día se acabó ese mal hábito de los políticos ecuatorianos de ir a golpear las puertas. General, la izquierda democrática ha tenido frente al gobierno de Rafael Correa una conducta imprecisa, ambigua y confusa. No ha sido frontal en su posición. Muchos militantes o exmilitantes del Partido Naranja han colaborado con el régimen. Muchos militantes, exmilitantes de distintos partidos han colaborado con el régimen. En el caso de la izquierda democrática, recién se ha reinscrito, no había izquierda democrática. Entonces, ¿cómo podía ser que la izquierda democrática sea responsable cuando no existía? Bueno, oficialmente no existía, pero Claro. estaban ellos los que integraban, los que fueron militantes de la izquierda democrática en colaboración con el régimen. Mire, hoy hay socialcristianos en la cúpula de gobierno, hay expre en la cúpula de gobierno, hay DP en la cúpula. Lastimosamente, al no haber la izquierda democrática, mi propio caso. Yo me candidaticé con una corriente socialdemócrata que se llamó Ruptura, un grupo de jóvenes socialdemócratas, en la línea del pensamiento de la izquierda democrática. Otra explicación que requiere el país es esta alianza que tiene su movimiento político con Jimmy Jairala. Jimmy Jairala estuvo hasta hace poco colaborando y aliados con el régimen. Jimmy Jairala tiene un movimiento que se llama Centro Democrático. Si usted lee los principios, la filosofía, los fundamentos de Centro Democrático, son realmente tan cercanos con la izquierda democrática que es una alianza apenas natural. No, pero ellos han colaborado con el gobierno, eran cercanos con el gobierno, tenían esta agrupación Unidos que se había constituido para apoyar al régimen de Rafael Correa. Ese es el tema, Oiga, no la cercanía ideológica. Querido Andrés, hay que darle a todo el mundo el derecho a equivocarse. Nadie somos perfectos. Rectificar es un mérito. Qué bueno que Jimmy Jairala haya cambiado de amigos. Pero fíjese que el propio Rafael Correa, cuando se anuncia su candidatura, dice que, o la calificó como lo más rescatable que ha presentado la oposición. El presidente Correa dice, porque es un señor que le ha servido toda su vida al país y es un hombre honesto. Qué bueno el presidente Correa que no ve nada bien, que todo descalifica. Eso es lo preocupante, más bien ahí es donde surge la angustia. ¿No es cierto? Pues, ¿cómo así ve en usted algo bueno? Dios le iluminó ese momento al presidente. Pero a mí me parece más bien que esa es una señal de esta cercanía que yo he referido en el transcurso de estas 3 o 4 preguntas. Cercanía no puede haber, mi estimado Andrés, porque yo soy un demócrata. Ya. Porque este es un gobierno autoritario. Porque este es un gobierno que concentra un caudillo y el caudillismo es el cáncer de la historia de América Latina. Este es un gobierno que controla todas las funciones. Es un gobierno que no da espacio al debate, a la tolerancia, al pensar distinto, al entender al que piensa diferente como una persona que nos permite justificarnos en nuestro propio pensamiento. No puedo ser correísta jamás, no puedo apoyar al continuismo jamás. Yo creo que los males del autoritarismo, del despotismo, de la arbitrariedad,
son tan grandes que aunque, como pasó ya en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco, aunque muestren progresos físicos, materiales, carreteras, no hacen otra cosa que frenar el desarrollo histórico, social, político de los pueblos. El presidente Rafael Correa ha maltratado a las Fuerzas Armadas, las ha disminuido, las ha ofendido. Y ahí señaló, en una parte de este debate alrededor de Fuerzas Armadas, que usted le recomendó justamente reducir el número de miembros, de integrantes de las Fuerzas Armadas. El presidente Correa y sus ministros no saben nada de seguridad y defensa. Cuando hablamos, le expliqué que los nuevos escenarios de seguridad obligaban a hacer un rediseño de la política de seguridad, de defensa, y esto implica también un rediseño de la capacidad de la fuerza, del equipamiento, del entrenamiento. Él entendió o quiso entender, o quiso salirse como él se sale con alguna de estas rápidas explicaciones para explicar lo inexplicable. Eso no significaba que usted planteaba reducir el número de miembros efectivos de Fuerzas Armadas. Imagínese un general, un estratega, sí, claro, un hombre que ha escrito tantos libros sobre esta materia. No puedo llegar al simplismo de decirle, señor presidente, reduzcamos los efectivos de las Fuerzas Armadas. General, hay una comisión de la verdad que está investigando, que ha estado trabajando respecto a la vinculación eventual de ciertos miembros y oficiales de Fuerzas Armadas en delitos de lesa humanidad. Muchos oficiales están siendo procesados ahora. ¿Cuál es la oposición que usted tiene respecto al tema? No olvidemos que este caso tiene que ver con la lucha que se produjo en contra del movimiento Alfaro Vive. El tema de los delitos de lesa humanidad nace tras los horrores que se cometen en Alemania con el Tribunal de Nuremberg, posteriormente con el Tribunal del Japón, para sancionar crímenes sistemáticos, planificados, contra de la población civil. Eso no se hizo en este caso. En la Corte Penal de Roma se recoge esta misma definición y concepto. Paco Moncayo no le va a meter la mano a la justicia, pero Paco Moncayo estará tranquilo saber que jueces independientes, fiscales independientes, van a aplicar la ley internacional y la ley nacional en este juzgamiento, que no sean venganzas, resentimientos, odios acumulados, sino la justicia. Yo no voy a expresarme ni a favor ni en contra, porque un presidente demócrata no le mete la mano a la justicia. Ya serán los jueces los que independientemente comprueben si hubo o no actos de lesa humanidad. Ok, son las 22:19. Estamos conversando en vivo con el general Paco Moncayo, candidato a la presidencia. Hacemos una pausa. Invitamos a la audiencia a que envíe a través de las cuentas de Twitter las preguntas que quieren formular a nuestro invitado. En un instante retornamos. Propuestas del general Moncayo. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Estamos en Hora 25. Acuerdo Nacional por el Cambio es producto de una confluencia entre la refundada Izquierda Democrática, Pachacutic, Unidad Popular, la Renovación Socialista, 21 colectivos sociales y Centro Democrático. Es la alianza a la presidencia que más partidos aglutina en esta contienda electoral. Sin embargo, la cohesión de tan amplio acuerdo ha sido cuestionada por sus detractores y, de hecho, la diversidad de propuestas y también de políticas que defienden sus actores llevó a varias de las organizaciones que conforman el Acuerdo Nacional a presentar candidatos al Poder Legislativo por separado.
Hay también quienes llaman al Acuerdo Nacional por el Cambio una coalición de arrepentidos, pues congrega a organizaciones y a personajes que en determinado momento apoyaron a Rafael Correa, pero que ahora lo combaten. ¿Podrá el Acuerdo Nacional diferenciar sus propuestas y acciones de las de Alianza País con la claridad necesaria para arrebatarle ese espacio en la izquierda? Presentamos esa y otras interrogantes en el siguiente resumen. Queremos llamar a los trabajadores y a los pueblos del Ecuador a votar por Correa. Hemos resuelto dar el apoyo para la segunda vuelta a su candidatura. Año 2006. Las dirigencias del MPD y Pachacutic anunciaban públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Rafael Correa. Decían que eran estos algunos de los deseos que los unían al proyecto del actual presidente. Podemos y debemos derrotar a la derecha anticomunista, proimperialista y neoliberal. Para nosotros, prioridades del tema de la Asamblea Constituyente. Correa venció y esa Asamblea Constituyente se celebró después de que militantes del MPD y el oficialismo irrumpieran de forma violenta en el Tribunal Supremo Electoral para presionar a sus vocales a convocarla. Pero la Constituyente también acercó a otra organización al presidente. Convoco ahora, como lo he hecho antes, al gobierno central a hacer ese gran equipo de gobernabilidad. Estos y otros actores confluyen hoy en el Acuerdo Nacional por el Cambio, pero no se consideran, dicen, una coalición de arrepentidos. Es una coalición de traicionados, diría yo, más de arrepentidos. Nosotros no nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos en su momento. Era lo que teníamos que hacer. Los que traicionaron una propuesta fueron los que están gobernando ahora. Esa coalición consideró al propio Lenin Hurtado de Unidad Popular, a Lourdes Tibán de Pachacutic y a Enrique Ayala Mora de la Renovación Socialista como posibles candidatos a la presidencia. Todos declinaron sus precandidaturas para apoyar la de Paco Moncayo, pese a que en movimientos como Pachacutic, por ejemplo, eran algunos los que no concordaban con esa decisión, algo de lo que sacó provecho el oficialismo. Pero el MPD Pachacutic, Paco Moncayo apoya el petróleo y la minería. Vamos a ver qué dice el MPD Pachacutic, que han buscado por todos los medios de boicotear el desarrollo minero, el desarrollo petrolero. Esas alianzas están pegadas con baba. Dadas las discrepancias propias de una plataforma que aglutina a diversas agrupaciones, Pachacutic, Unidad Popular y la Izquierda Democrática resolvieron presentar sus candidatos a la Asamblea y al Parlamento andino por separado. Pero más allá de las modalidades con las que acudan a las urnas, los miembros del Acuerdo Nacional por el Cambio enfrentan un reto común camino a Carondelet, el de demostrar que su propuesta electoral realmente se diferencia de la del actual gobierno. Eso no ha sido tan evidente en algunas materias. Se reúne el Consejo Municipal, cambia el uso de suelos y transforma esas 30 hectáreas en urbanizables. Pasa a valer $50 el metro. Tienen que pagar la plusvalía porque no han hecho nada. No saben lo que es plusvalía. Cuando usted, yo, cualquier persona normal se hace un departamentito, no está haciendo negocio. Sí ha sido más notorio en otras. El bachillerato general es un fracaso. Si queremos tener un país en el que haya empleo para los ecuatorianos y en particular para los jóvenes, necesitamos un sistema educativo distinto. El índice de participación en las empresas en la economía nacional del 2016 es el mismo de 1995. Aun cuando el Acuerdo Nacional por el Cambio logre distanciarse de las políticas del actual gobierno, sus principales propuestas son hoy un reflejo de aquello que algún día prometió cumplir la Revolución Ciudadana. Son las 22:26 en vivo, este diálogo aquí en Hora 25 con el general Moncayo. Esta posibilidad de que se agrupen una serie de estructuras, de movimientos, de organizaciones sociales, políticas, se vuelve muy complejo en la forma de gobernar, por ejemplo, en la forma de decidir, en la forma de realizar un plan de gobierno. En la política seria, esto es lo deseable. Vaya usted a Chile y vea la concertación. Ajá. Están toda la gama de partidos progresistas. Desde demócratas cristianos así es, hasta socialistas y comunistas. Vaya usted a Uruguay y va a ver el frente. Es un país donde 168 movimientos están inscritos. Si no hay alianzas, si no se unen las tendencias, le hacemos el juego al partido único. Esa es la trampa, no hay que caer en la trampa. Nosotros no hemos caído en la trampa. ¿Pero son arrepentidos o han sido traicionados?
Hablaba en la parte de la presentación del reportaje que hay una coalición de arrepentidos. Más de la mitad de ecuatorianos son una coalición de arrepentidos. ¿Cuál es el tema? Nosotros estamos detrás de un programa. El programa está presentado, el programa está escrito, 126 páginas de un plan maestro en el que está nuestra posición. Y ese es mi compromiso con los 34 movimientos. A mí no me pueden pedir que me vaya 1 milímetro más allá, ni yo voy a ir 1 milímetro menos de allá. Por ejemplo, en el caso del extractivismo, que el presidente incluso hizo una observación en este video. Mire, este es un tema tan importante. ¿Cómo lo resuelve usted? Nosotros creemos que el país debe iniciar ya el proceso para salir de este mal histórico que es la vinculación al comercio internacional como un país primario exportador. Esto es, que solamente exporta bienes primarios que tienen escaso o nulo valor agregado. La renta petrolera, la renta minera, jamás han sido solución si no permiten dar ese salto para pasar de este tipo de economía que ha sido el fracaso de América Latina a una economía dinámica, competitiva, en la que exporta bienes con valor agregado, se incorpora a las redes de valor. No ha respondido el tema del extractivismo. ¿Usted es partidario de extraer, dar un valor agregado y exportar? Estoy diciendo... No. A ver, me explico. Por favor. El modelo extractivista tiene que ser superado si queremos... ¿No es partidario usted de continuar entonces con el extractivismo? Por supuesto, ningún político serio, ningún economista que conozca de cómo desarrollar a un país va a quedarse aferrado a la renta petrolera, a la renta minera. Eso no le hace bien a un país. ¿Eso significa que va a desconocer eventuales contratos que se estén suscribiendo o que se hayan suscrito para dar concesiones mineras, por ejemplo? Nosotros hemos planteado que vamos a hacer una auditoría seria de todas las concesiones. Y que vamos a aplicar los estándares internacionales. Los estándares internacionales nos dicen, 1, para iniciar un proceso de explotación minera se necesita, y dice la Constitución nuestra también, consulta previa e informada a la comunidad. 1. 2. Se requieren auditorías de impacto ambiental independientes. 3. Nunca se hace minería a cielo abierto en páramos, humedales, bosque húmedo, fuentes de agua, áreas de reserva, zonas protegidas, zonas donde viven pueblos no contactados, y el agua es el bien estratégico por excelencia que debe sustentar la vida, la seguridad alimentaria y no destruirlo para explotar cobre, explotar... Esa es nuestra posición sumamente clara. Usted ha señalado en el día jueves, me parece, o viernes pasado, señaló que no va a reconocer ciertas decisiones que adopte el gobierno actual y que sean de última hora y que sean contrarias a los intereses nacionales. Mire, es que hay varios temas que son insólitos. Por ejemplo, que en estos momentos, en pleno proceso electoral, continúen adelante con un sistema para distribuir las frecuencias del espectro radioeléctrico con una opacidad que siembra dudas en todos los ecuatorianos. Estamos pidiendo, señor presidente, suspendan por delicadeza, por decencia. ¿Cómo pueden comenzar ahora a distribuir en proceso electoral las frecuencias? Ya se han tomado pues la mayor parte de los medios de comunicación a cuenta de que fueron incautados, que debieron ser ya vendidos. Ahora quieren tomarse la totalidad del espacio radioeléctrico para el aparato de propaganda del Estado. Y que se conviertan en monopolios, se logren establecer ciertos grupos jerárquicos poderosos para manejar eso. Pero por supuesto, hoy mismo ya el gobierno tiene un oligopolio. Con esto podríamos caer en el riesgo
de que se configure un monopolio y que desde el poder y sus aliados comencemos a manejar la comunicación. Usted plantea que se pare, que se suspenda ese proceso. Planteando esto desde y en caso de que se rato. conceda y usted llegue a ser presidente, desconocerá este procedimiento. Mire, he dicho con claridad y les digo a los que están a portas, según ellos, de recibir estas frecuencias. Llego a la presidencia e inmediatamente se revisarán estos procedimientos y se anulará lo actuado porque no cumple con los requisitos fundamentales de transparencia y legalidad que en cualquier parte del mundo se exige para manejar un tema tan delicado como son las frecuencias y derivadas, por supuesto, del manejo del espectro radioeléctrico, que no es del gobierno, es de todos los ecuatorianos. Señor general, usted el día que asuma la presidencia de la República, el 24 de mayo, si es que así es la voluntad del pueblo ecuatoriano, usted inmediatamente asume una necesidad de 5.000 millones de dólares para atender los compromisos de deuda que le deja el actual gobierno. Yo digo para el primer año, ¿no? Asumimos con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Este gobierno, adicto al derroche, al despilfarro, cada año termina con déficits fiscales tan altos. Claro, se acostumbraron a vivir con petróleo de $100, no ahorraron lo que debían, se han gastado la plata como han querido, ahora son 5.000 millones de déficit. Y con una necesidad de 3.400 millones de dólares solo para el servicio de la deuda. Amortización más intereses. Solo y atención, sin petróleo. Porque el petróleo está prevendido. Pero esta es solo la deuda externa. Por eso, usted no puede eliminar los tributos generales. Y la deuda interna, claro. Casi 9.000 millones de dólares al IES. No se puede eliminar los tributos, no le queda más remedio que mantener los tributos. El que dice que va a eliminar los tributos, miente. ¿Por qué, ciudadanos? Porque los gastos permanentes se cubren con ingresos permanentes. ¿Cuáles son los gastos permanentes? Salud, educación, seguridad social, seguridad. Si usted dice voy a suprimir los impuestos, ¿con qué va a pagar a los policías, a los maestros, a las enfermeras, a los empleados? Nosotros lo que planteamos como gente seria que somos es la política tributaria, convertirla en una política de desarrollo y no simplemente de recaudación, no simplemente para meterle las manos al bolsillo. Entonces, y dilapidarla. ¿cuál es la propuesta tributaria suya? Nosotros vamos a tratar los ¿Va a eliminar algunos tributos? Por ejemplo. Vamos en orden. A ver, pero primero la eliminación de los tributos. Vamos en orden. A ver. Los tributos que mayor aportan a estos 13.000 millones más o menos de dólares que recibe el Estado son el impuesto al valor agregado. Terminada ya la aportación solidaria, 14, volvemos al 12. Nosotros creemos que hay que bajar todavía más al 10. Al 10. ¿Qué implica esto? Esto le aconseja a cualquier economista o alguien que haya leído libros de economía. Porque la fase recesiva del ciclo económico no hay que poner impuestos, hay que generar empleo. Estimular el consumo, hacer que la economía se dinamice. El impuesto al valor agregado es como subirle el sueldo a la gente. Vamos a ir a comprar más. Su capacidad de demanda. Y desde Keynes, pues no, hay que actuar a través de la demanda para reactivar el aparato. O sea, el ofrecimiento que hace ahorita es bajar al 10% el IVA. Así es. Y luego. En cuanto al impuesto a la renta, nosotros estamos plenamente de acuerdo en que este es el impuesto redistributivo por excelencia, el que más tiene, más paga. Por eso es bueno este tributo. Eso me parece que no ha sido motivo de debate. Pero el debate es el anticipo. El debate está en el anticipo. A ver, ¿y usted elimina? Mire, el anticipo es un impuesto irracional. Ilógico. Y yo pregunté, ¿y por qué hay este impuesto irracional? Si yo soy empresario, voy a pagar el impuesto al término del ejercicio fiscal por la renta que recibo. ¿Sabe cuál es la respuesta? Dice, es que el problema es que hay empresarios que llevan doble contabilidad
que todos los años declaran pérdidas y cada año son más ricos, tienen mayor patrimonio. Yo les digo a los empresarios, esto es un pacto ético. No es necesario ese impuesto, pero vamos a castigar con la severidad transparentes y correctos en el manejo de la contabilidad. Evaden ¿Impuesto a la salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas tiene dos elementos. Hay que eliminar la parte del impuesto que se refiere a la expatriación de las utilidades. Porque si yo soy un empresario honesto, recto, digno, voy al Ecuador, invierto, al fin del año tengo utilidades, pero por Dios, si para eso invertí, ¿cómo me van a prohibir que pueda expatriar sin cargas tributarias esa utilidad? La otra parte de este impuesto se relaciona con defender un poco la balanza comercial y por eso es que hay que dividir en dos partes. Esos son los grandes temas de tributos. Pasamos a otro tema. Hay que acabar con el... A mí me hacen decir las cosas que quieren. Hay plusvalía, hay las salvaguardias. Hay las salvaguardias. Las patadas de impuesto ahogado. que crearon para las obras públicas. El impuesto a la plusvalía. El impuesto que quieren ponerle a la herencia. Eso que ni se imaginen. Cuando yo explico qué es la plusvalía y qué no es la plusvalía, entonces me causa chiste cómo usan la una parte o la otra parte. Mire, hay plusvalía y debe pagar Esa se está pagando ahora mismo, claro. Y debe pagar. Pero usted cuando se hace su departamento, compra su casita, no está haciendo un negocio. Claro. Entonces, ¿cómo puede al término, cuando quiere venderla porque necesita una casita más grande, cómo pueden hablar de ganancia y de ganancia extraordinaria? Yo me hice mi casita, que ahí vivo desde capitán, para acoger a mi familia, para tener un sitio seguro para todos mis familiares. Yo no lo hice para negocio. He pagado el impuesto predial religiosamente y los ecuatorianos lo hacemos todos. La contribución especial por mejoras. ¿De dónde les sale, pues, General, que nos pueden cobrar ese impuesto? Vamos a abrir un espacio para que la ciudadanía le haga preguntas a través de las cuentas de Twitter. Nos informan que ahora mismo tenemos ya algunos amigos televidentes que han enviado ya sus preguntas. Son las 22:40. Por favor, si ponemos la primera pregunta que se ha formulado a nuestro invitado, el general Paco Moncayo. Ahí está el señor César Rivera, así firma. ¿Por qué dijo en entrevistas que apoyaría a Moreno si no pasa la segunda vuelta y en otras que no lo haría? Lo que usted refirió hace unos instantes, para que aclare. Una sola declaración. Cometí un error, usé un sarcasmo. Ya. Y dije, claro que le apoyaría a Lenín Moreno, si rompe con Correa, si está dispuesto a terminar con esa ley de educación, si está dispuesto a terminar. Sacó el telégrafo, la primera puerta. Claro que apoyaría a Lenín Moreno. Por eso les digo. Bueno, ¿y a quién va a apoyar en la segunda vuelta? A mí mismo, pues. No, pues. Tengo que votar por Paco Entre Lasso Moncayo. y Moreno, ¿por quién va a votar? Esa hipótesis no está Ni para consentida. pensar, ni para pensar. Ni pero para jugar pensar. un poco, entre Lasso y Moreno. Si queremos jugar hay que decir una cosa. Okay. En este país está en juego la democracia. Los que quieran apoyar a Paco Moncayo para salir del autoritarismo, del hiperpresidencialismo, para recuperar la democracia, para recuperar la identidad de los ecuatorianos, que hoy está despedazada en el mundo. Cuando caen los billetes de los tumbados, asoman las fundas con billetes. Cuando nos enteramos por los norteamericanos lo que pasó con Odebrecht, o por los periodistas con lo que pasó con Petroecuador, entonces es esa nuestra identidad. Somos un pueblo corrupto. No, hay que recuperar nuestra identidad. Vamos de a ir al pueblo tema serio. de la corrupción más adelante, pero tenemos otra pregunta de uno de nuestros amigos, alguien que ha escrito ahora en la cuenta de Twitter. ¿Por qué primero dijo que a ver, podemos tener la imagen, no alcanzamos a leer. ¿Por qué primero dijo querer mantener la ley de comunicación y después cambió de idea? Yo soy hombre de una sola idea. Jamás cambio de posición, de idea, aunque reconozco cuando me equivoco. Y podría, de haber sido así, reconocer, me equivoqué, discúlpeme, me he equivocado. Pero, amigos, veamos lo que pasó en el Congreso, que yo fui asambleísta. ¿Quiénes combatimos la propuesta de esa ley? No fue Paco Moncayo.
Y hay que reconocerlo con todos los sectores de oposición. Por lo tanto, usted va a desechar esa ley, va a proponer que se la suprima esa ley. Yo ya no era asambleísta cuando salió la ley. Sí, Esa ley pudieron sacarlo con la trampa del método de Hunt. ¿Quién demandó la inconstitucionalidad de esa ley con muchos otros sectores democráticos del país? Paco Moncayo. Dígale al país. O sea, no sigan Dígale al país. Usted va a proponer la eliminación de la ley de comunicación. No. Eso es otra cosa. Yo voy a proponer al Congreso, por supuesto, la reforma radical de la ley de comunicación, para que no sea un derecho humano tan importante convertido en un servicio público, para que no hayan las normas deontológicas, para que no haya superintendencia del pensamiento y de la comunicación, para que no hayan bienes públicos convertidos en aparatos de propaganda, para que no nos atormenten a los ecuatorianos con esas interminables cadenas. Vamos a reformar a fondo, radicalmente, la ley de educación. Tercera pregunta de un amigo o amiga televidente, por favor. En caso de ganar, ¿quién manejará el Ministerio de Educación? ¿Se convertirá en rehén del ex MPD? Dice que va a ser Mary Zamora, la ministra, fíjese. En mi gobierno ocuparán los 15 ministerios, porque no vamos a tener 50 como ahora, los mejores ecuatorianos. No tendré ministros talla única, ministros que lo mismo están en un campo que en otro. Escogeremos los mejores sin que sea requisito que sean de nuestro partido o de nuestra alianza. Vamos a poner en cada ministerio al mejor ecuatoriano o ecuatoriana. No duden de esto, así lo hice en la alcaldía de Quito y el éxito de esa administración fue por haberme reunido con los mejores técnicos y expertos para administrar la ciudad. Se me quedan 3 temas que vamos a tratar en el siguiente segmento, el tema empleo, independencia de la justicia, corrupción. En un instante retornamos. Estamos en Hora 25 con el candidato a la presidencia Paco Moncayo y ha llegado el momento de analizar algunas de las propuestas que impulsa el Acuerdo Nacional por el Cambio. Entre ellas se encuentran la de enfrentar la crisis con un modelo que no privilegie el extractivismo, sino a la producción de bienes y servicios de valor agregado. Crear un gobierno donde se respeten las libertades de expresión, movilización y resistencia. Hacer del Ecuador una matriz de servicios logísticos para el comercio mundial. Convertir al país en una potencia mundial también en servicios turísticos sustentables. Investigar los casos de mal uso de bienes y de fondos públicos. Erradicar por completo la pobreza extrema. De esos objetivos se cuestiona, por ejemplo, si será o no posible reactivar la economía con un extractivismo selectivo. Si el Acuerdo Nacional por el Cambio permitirá que el país retome su historia de huelgas y de desestabilidad en el sector educativo. Si el turismo sustentable será una fuente de verdadero aporte a la economía. Si se investigará la malversación de fondos públicos con las mismas comisiones que han dado pocos frutos en el pasado. Y si se va a erradicar o no 100% la pobreza, puesto que ese podría ser un objetivo excesivamente idealista. Dudas que trasladamos al candidato Moncayo. Y justamente vamos a presentar en esta tercera parte del programa, tenemos pocos minutos, pero vamos a correr, para que usted comente algunas de estas propuestas que han sido referidas por Martina. Erradicar la pobreza extrema. La pobreza extrema, no la pobreza. Hoy en el Ecuador, 33% de ecuatorianos están en el nivel de pobreza, pero 1.5% de pobreza extrema. Entonces, cuando referimos que hay que terminar con la pobreza extrema, estamos hablando de actuar sobre los grupos más vulnerables de la sociedad para sacarles de esa situación. ¿Cuáles son? ¿Qué es el porcentaje de cuánto es eso? 1.5%. ¿Cuáles son? Normalmente en este país, hay que reconocerlo, hay todavía una discriminación
de distinta naturaleza. Usted va al campo, vaya a ver usted, son las provincias donde está la población indígena más grande, donde hay mayor tasa de analfabetismo, de pobreza extrema. Los sectores de la tercera edad, aquellos que no han sido jubilados, que no tienen pensión, ahí está la pobreza extrema. Okay, ya los vamos ubicando. Con ¿Cómo enfrentar y cómo resolver eso? Estos problemas se resuelven simplemente desde el apoyo que tiene que dar el Estado a los sectores más vulnerables. Con bonos, con paternalismo, Por supuesto, con caridad. No es que no es caridad, no es paternalismo. El bono a un anciano que no tiene pensión es redistribución. Algo de ese petróleo que ha salido para el despilfarro, para las farras de Carondelet, algo de eso se ha de distribuir entre los sectores más pobres, más desprotegidos. Bueno, para eso está el Bono de Desarrollo Humano ahora. Sí, por supuesto, e inclusive hay que actualizarlo. Hay que actualizar. Sí, porque saldrán unos y claro, estos que se van a beneficiar se incorporarán con esta propuesta. Los ancianos que no tienen pensión tienen que estar protegidos. Las personas con discapacidades tienen que estar protegidas. Ahora nosotros proponemos que en lugar de multiplicar el bono, multipliquemos el emprendimiento y que en lugar de entregar bono, entreguemos crédito y que el crédito para las microempresas se pague con este bono, pero ya por un lapso en el cual estas personas puedan valerse por sí mismas. El empleo, ¿cómo resolver? Rápidamente. Sí, rápido. Vuelvo a decir que en una fase recesiva de la economía hay que generar empleos. Tenemos 4 áreas para el empleo. Hay 3,5 millones de ecuatorianos que no tienen agua potable, alcantarillado, servicios básicos. Nuestro primer programa de empleo es servicios básicos para todos los ecuatorianos y vivienda popular. ¿Con qué plata? Usted va al Banco Mundial, más préstamos. Más préstamos. Mire, para eso hay plata hasta con interés cero. Porque son las metas del desarrollo sustentable que ha aprobado las Naciones Unidas. ¿Cuántos ciudadanos se van a incorporar entonces al empleo con este sistema? Nosotros calculamos 450,000 empleos, pero nosotros tenemos programa por programa, proyecto por proyecto. Y con su costo, con su financiamiento. Así es. Segunda área, y también para esto hay fondos. Plan Nacional de Forestación, Reforestación, Manejo de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas, Hidrográficas. Calculamos que podemos tener 70,000 empleos verdes que se llaman a través de este procedimiento. Tercera área, y aquí es donde mayor énfasis va a ponerse en nuestra gestión, el olvidado sector agropecuario. Vaya usted, Andrés, como he ido a todo el país, el agro abandonado. Servicios que daba el Estado ya no existen. Comercialización despedazada. Sí. ¿Pero cómo? ¿Qué plantea usted? Nosotros planteamos trabajar con los agricultores. Tenemos líneas de crédito también. Capacitación, asistencia técnica, líneas de crédito, semillas mejoradas. Y comercio, hay que sacar esos productos, hay que vender. Ahora con el tratado con Europa. Comercialización e industrialización. Claro. Usted está en Cañar. Créame, en Cañar la gente se queja que les pagan 10 centavos por el litro de leche. Entonces, en Cañar hemos conversado de que hay que poner una planta de industrialización de lácteos para que ellos le vendan a Guayaquil, le vendan a Quito, quesos, yogures. Hay que darle valor agregado. O sea, también salir de la matriz extractivista o del modelo primario exportador tiene aplicación a los territorios. Mire usted, hay una dependencia del campo hacia la ciudad. Si es que en el campo comenzamos a darle valor agregado a la producción agrícola, ganadera, entonces va a mejorar también el sector rural. El modelo que ha impuesto Rafael Correa estos 10 años ha sido un modelo en donde el Estado ha tenido una presencia fundamental, ¿verdad? Y el sector privado no ha sido atendido. De modo que ahora, cuando empiezan las dificultades, regresa a ver al sector privado para ver si le echan una mano. Y ahora mismo está planteando la privatización de una serie de bienes que pertenecen al sector. ¿Usted qué le propone al país en el ámbito del cambio de modelo respecto a lo que ocurriría con su gobierno?
Nuestro modelo es un modelo que se fundamenta en un Estado fuerte y en un sector privado fuerte. Un país para avanzar como un ser humano necesita de dos piernas sanas, necesita de un sector privado que genere empleo, que genere riqueza, que exporte bienes con valor agregado y de un Estado que regule, no hiperregule, que brinde servicios. Para eso es del Estado. La trilogía que defendemos nosotros es lo que nos diferencia de los modelos antiguos, de los del pasado y de los de ahora, son sociedad, gobierno y mercado. Mire, hemos estado hablando siempre entre mercado y gobierno y Estado. Para nosotros usted la incorporado sociedad, al ser humano, pongámosle a la sociedad. La sociedad tiene que controlar Ok, desde el Estado. El Estado tiene que regular al mercado. ¿Qué va a hacer con el tema de la corrupción? ¿Implacable? Implacable, pero hay que decirlo. Yo, ecuatoriano, me siento infinitamente triste cuando escucho, estos también roban, pero ahí están por lo menos las obras. Antes robaban, pero no había ni obras. El día en que los ecuatorianos aceptemos que la corrupción es parte normal de nuestras vidas, entonces, ¿dónde está esa identidad del pueblo honesto, del pueblo laborioso, la identidad de ese Ecuador que puede ver cara a cara a todos los demás países del mundo? Hay que combatir la corrupción, hay que envolver las materias de moral, de cívica, la enseñanza. Hay que darle a la sociedad el poder de controlar a la gente y hay que fiscalizar todos los procesos. Y hay que tener una justicia independiente. ¿Usted es partidario del esquema que se ha diseñado para la designación, por ejemplo, del nuevo fiscal? Mire, la democracia es el principal antídoto contra la corrupción. Ya está. Mientras más vertical, más autoritario es un gobierno, más corrupción. ¿Por qué? Si tenemos una asamblea que legisla, que fiscaliza, tenemos una justicia que no depende de un Consejo Nacional de la Judicatura, que es del juez de jueces, que cohíbe la expresión natural, espontánea y legal de los jueces. Si no tenemos contralores independientes, Corte Constitucional independiente. Entonces, por eso, primera forma de combatir la corrupción, más democracia, menos corrupción. Pero la justicia general. La justicia tiene que volverse independiente. Por eso digo, de este modelo hay que cambiar algunas cosas. ¿Dónde está el mal? El mal en la justicia está en tener un consejo de la judicatura que tiene a los jueces bajo miedo, bajo terror, porque es el consejo, el juez de los jueces. Como hay la CENESID en la educación, como hay las superintendencias, un Estado que ejerce presión sobre la ciudadanía, causa temor. Okay. ¿Qué va a hacer con las universidades? La educación superior. Con un elemento que le pongo, ¿qué va a hacer con las universidades que han sido creadas por este gobierno? Yachay, por ejemplo. Es muy importante decir que no hablamos nunca en el Acuerdo Nacional de volver a prácticas viciosas, a volver a universidades de garage, a volver a universidades dominadas por partidos políticos. Nosotros estamos hablando de un salto adelante. ¿Ha fracasado el modelo? Señores, ha fracasado el modelo. Si tenemos 600,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, es un modelo fracasado. Estamos proponiendo una reforma a fondo del sistema de educación. Volver a la educación técnica y tecnológica, al bachillerato técnico, institutos técnicos. Se han cerrado colegios técnicos, se han cerrado institutos tecnológicos. Me dicen en Cuenca, mire general, aquí en esta fábrica de llantas necesitamos 2 economistas y necesitamos 30 tecnólogos. No hay un tecnólogo. Entonces hay que racionalizar el sistema. Nadie le puede ordenar a un joven que estudie una carrera para la que no tiene vocación. Yachay, ¿qué va a hacer con Yachay? Yachay yo creo que debe convertirse en el gran centro de investigación para los temas que más les interesan a los ecuatorianos. Le digo sobre la experiencia de ver lo que pasó con Israel cuando creó el Instituto Weizmann. Cambió Israel
un centro exclusivamente de investigación sobre los temas que le interesan al país para desarrollarse. Despenalización del aborto. Yo creo que es inaudito, infame, incontrolable, insostenible que si una jovencita es violada, el médico tenga que delatar si ella decide suspender su embarazo y le tengan que seguir un juicio y le tengan que meter presa. Esto es una barbaridad, esto es volver a la Edad Media. ¿Cómo pueden hablar de revolución ciudadana, hablar del siglo XXI? Estas personas retrógradas. Entonces nosotros decimos no criminalizar la suspensión de un embarazo en caso de violación o en caso terapéutico. Eso decimos. Como decimos también, hay que cambiar ese Código Orgánico Integral Penal para que no se persiga, se criminalice la protesta social, para que no quieran mandarle 4 años a la cárcel a una campesina de Saraguro por haber acudido a defender a una mujer embarazada a la que arrastraban, que no volvamos a un sistema represivo. Y nosotros estamos planteando, hay más de 200 enjuiciados por haber defendido la naturaleza, los derechos humanos. Esto tiene que revisarse y amnistiarse el primer día de nuestro gobierno. Julián Assange. La política exterior de un gobierno es para servir los intereses del pueblo ecuatoriano, no para andar comprando pleitos. Yo soy un defensor, por supuesto, de la protección que debe un Estado a los perseguidos políticos. Esta es una institución universal y sobre todo el derecho internacional interamericano la ha reconocido históricamente. Pero no podemos andar comprando pleitos, poniéndonos al Reino Unido en contra. ¿Qué significa eso? ¿Que con su gobierno debe dejar la embajada a Julián Assange? No, que no se repetirán eventos de estos, porque no podemos negarle la protección que Julián Assange tiene, porque eso es el derecho internacional. Son fundamentos de nuestra política internacional que deben mantenerse. Usted le da protección a Julián Assange, entonces. Usted no puede retirar. Pero si él está llamado a la justicia por otros temas, por temas de violaciones, en fin. Mire, esto es lo que tiene que dilucidar la justicia, pero nosotros no podemos negar la protección. Este es un principio, es una historia, además, que ha defendido el Ecuador en su política internacional. El derecho al asilo es un derecho sagrado. Señor general, se acaba de producir ahora mismo, antes de empezar este fin de semana, un lamentable accidente de tránsito. Murieron 20 personas en un choque de un bus. En fin, todos conocimos esa lamentable noticia. El gobierno del presidente Rafael Correa se ha enfrentado a todos los sectores. No ha dejado uno solo sin enfrentarse, salvo uno, perdón, que es el de los choferes. ¿Qué hacer frente a esto que está ensangrentando las carreteras y vías del Ecuador? Una de las principales causas de muertes de personas con discapacidades son los accidentes de tránsito. Se necesita, por lo mismo, políticas públicas muy serias, muy estrictas para controlar este mal endémico ya en la sociedad ecuatoriana. Con Paco Moncayo no hay compromiso con nadie. Felizmente, Paco Moncayo no se debe a ningún sector. A pesar de que sean un poder. Mire, cuando se gobierna democráticamente, se dialoga, se da razón a quien la tiene y se insiste en que los otros den razón al gobierno cuando la tiene. Yo nunca he visto en el ejercicio de la función pública sectores tan cerrados que ante hechos reales, concretos, de beneficio general, no puedan responder bien. Acuérdense los 10.000 vendedores ambulantes cuando terminaron por decir: alcalde, nos damos cuenta que somos un problema para la ciudad, que estamos poniendo en riesgo el patrimonio, nos sumamos a su proyecto de reubicación. La gente normalmente es racional, es buena. Hay que hablar con conductores, con transportistas, con comerciantes, con empresarios, para buscar las mejores soluciones, para trabajar juntos, sin dividirnos. General, ¿por quién va a votar? ¿Por Lasso o por Moreno? Voy a votar por Paco Moncayo. No, Paco Rosendo. ¿Qué nombres? De emperador, pues, no de presidente. Para emperador no suenan.
para presidente, democrático, respetuoso. Muchísimas gracias, tolerante, sí. Muy amable. Terminamos aquí entonces esta emisión de Hora 25, son las 23:04. Aquí en vivo el general Paco Moncayo Gallegos. Nos despedimos, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.